Muy buenos días, mi nombre es Roberto Carlos Macalde y estoy cursando la clase de programación orientada a objetos y con ustedes les presentaré lo que es el examen de dicha clase. Bueno, como verán, creamos una base de datos con el título biblioteca utilizando biblioteca 11. Como verán, creamos una serie de tablas. La primera tabla que vemos a continuación, denominada autor, contiene lo que es el ID del autor, el nombre, la nacionalidad y la fecha de nacimiento. Cabe recalcar que las fechas las declaramos con date. Luego creamos una tabla con el título del libro que contiene el código del libro, el título, el número de páginas y el editorial. Seguidamente creamos una tabla con el título escribe que contiene el código del libro, el ID del autor, y como primary key tiene el código del libro y del autor y también la foreign key y sus respectivas referencias. Seguidamente creamos una tabla con ejemplar que contiene el ID del ejemplar, la ubicación, el código del libro y las respectivas foreign key y referencias del código del libro y del libro. Bueno, seguidamente creamos la otra tabla que es estudiante, que esta contiene lo que es el código del estudiante, contiene el nombre y el teléfono, que son sus datos personales, por decir así. Y seguidamente creamos la última tabla que contiene el título de presta, que contiene el código de estudiante, el ID del ejemplar, la fecha de entrega, que declaramos como date, igual la fecha de préstamo, y tenemos la primary key, que es el código de estudiante, el ID del ejemplar y la fecha de préstamo. Bueno, a continuación les mostraré eh, la parte del Spring Tool Suite. Bueno, es importante recalcar que aquí ya tengo creados mis paquetes, pero recordemos que siempre es importante, bueno, recordar nada más que para crear el tipo de Spring Tool necesitamos ir aquí a New y presionar Spring Starter Project. Seguidamente les va a aparecer una barrita que contiene una serie de dependencias o características y entre ellas vamos a poner la MySQL Driver. Esta nos ayuda a la creación con MySQL. Luego tenemos el Spring Web Service que nos servirá como microservicios. Luego tendríamos que la Spring Data JPA, que esa contiene para mapear los objetos de la base de datos. Luego el Spring Web, que nos va a servir como una aplicación web. Y el Spring, que esa es la info de objetos frontend. Una vez ya creado eso, recordemos que le ponemos el título y esta tendrá una conexión con la base de datos. Bueno, a continuación le mostraré los tipos de paquetes que yo he creado. Como verán, creé el paquete de controller, creé el de los modelos, el de los repositorios, el de security y el de los servicios. A continuación, como ustedes ven acá, tengo una ya abierta que es para evitar la tardanza en que abren, así que nos iremos directamente al model. En el model tenemos el autor, de la que tenemos aquí. Como verán, creamos una arroba entity. ¿Qué significa esto? Esto nos refiere, nos indica que es una entidad. Luego tenemos la arroba table con el nombre. Y ese nombre que indica que ese va a ser el nombre de la tabla. Seguidamente creamos el public class autor y luego creamos una arroba id. ¿Qué significa esto? Esto significa que es una clave primaria, en este caso el private int y de autor. Seguidamente tenemos el private string nombre, el private string nacionalidad y el private local date. ¿Por qué local date? Porque lo declaramos como date, que es fecha de nacimiento. Seguidamente, como verán, creamos un constructor vacío. Luego creamos el constructor con sus respectivos parámetros. Ustedes ven aquí el id del autor, el string, la nacionalidad, el local date y la fecha de nacimiento. Seguidamente tenemos el get del autor, el public set autor, el string del nombre, etc. Bueno, y cada uno de ellos como tenemos la fecha de nacimiento. Bueno, a continuación mostraré la otra clase que en este caso es ejemplar. Como verán, también declaramos, es importante también mostrar los tipos de import que utilizamos. Aquí declaramos una arroba entity, que es una entidad, la arroba table, que nos indica el nombre de la tabla, public class, el arroba id, que nos indica la clave primaria. Seguidamente declaramos el id ejemplar y también el string ubicación. Creamos el constructor vacío, el constructor con parámetros y seguidamente su set y get. Bueno, a continuación les mostraré estudiante.
¿Por qué me salté la de escribe? Porque esta se parece mucho a Presta y me gustaría presentarla al mismo tiempo. Bueno, aquí en estudiante mostraremos los imports que utilizamos. Utilizamos el arroba entidad, el arroba nombre de la tabla, el arroba ID, que es el código de estudiante, el string nombre y el string teléfono. Creamos el constructor vacío, creamos el constructor con parámetros y seguidamente el set y el get. Y seguidamente mostraré el libro, que como les he comentado y ustedes han visto, son muy similares, lo único que cambian es sus respectivos parámetros. Aquí lo mismo, una arroba entidad, una arroba table, un arroba ID es de la clave primaria, que es código libro, el string título, el link del número de página y el string editorial. Seguidamente creamos un constructor vacío, un constructor también con sus parámetros y seguidamente un set y un get de cada uno de los parámetros. Bueno, ahora sí les voy a mostrar la clase escribe. Bueno, como ustedes verán, aquí creamos un arroba JSON inner property que nos ayudará a evitar errores al momento de su búsqueda. Y también tenemos cada uno de los imports que declaramos, que más adelante los estaremos viendo. Creamos el nombre de la tabla, que en este caso escribe, y un arroba id class de id escribe.class. Esto, como podríamos ver, más adelante creamos también un ID escribe y veremos qué tiene a continuación. Bueno, aquí creamos, es importante también que la public class se implementa con serializable. Esta parte de aquí que ven aquí solamente se agregó para que no apareciera el error en escribe. Como la sintaxis creo que es el arroba ID, que es la clave primaria en este caso, tiene ID autor y el código del libro. Ahora que puse dos, vemos que aquí aparecen lo que son los many-to-one, que aparecen con un join column que anteriormente se declaró en los imports. Creamos el nombre con la referencia de la columna, que en este caso es el autor, insertable falsa, el de table falsa, el arroba JSON back reference, el private autor, que es el que se creó porque estamos hablando del autor, seguidamente el otro many-to-one con el código del libro, la referencia a la columna, el insertable, JSON bar reference y el private library. Seguidamente creamos el constructor vacío, luego creamos el constructor con parámetros y sus respectivos set y get. Bueno, a continuación les mostraré lo que contiene el ID escribe. Bueno, el ID escribe, como ven, contiene también, implementa el serializable porque están conectados entre sí el escribe y el ID escribe. También es importante recordar que tenemos un arroba embeddable que embebida, por decir así, dentro de una clase. O sea, este se va a introducir o embebidar dentro de la clase respectiva, que en este caso escribe. Tenemos los private int, tenemos el respectivo constructor vacío, el respectivo constructor con parámetros y seguido tenemos un override o un public boolean de equals object que decía la del objeto. Aquí lo que nos está diciendo en la siguiente línea que si el objeto instancia a idescribe, eh, idescribe será igual a idescribe object, y si el this.idAutor es igual al get.idAutor y this.código libro es igual al get código libro, este retornará un verdadero. Si no, retornará un falso. Y si no, retornará un falso. Nuestro objeto, nuestro objeto en sí. Bueno, luego tenemos un public hashcode, que este nos retorna un entero con el this.idAutor más el this.código libro. Seguidamente tenemos los set y los get respectivos. Bueno, ahora nos vamos a la clase expresa. Como anteriormente les dije, es muy parecida a lo que es la clase escribe. Como ustedes ven, tiene la arroba entidad, el arroba table, el if class que también y presta.class, el implemento serializable, el arroba ID de private ejemplar, el de código estudiante y el local date de fecha préstamo y fecha entrega. Bueno, aquí creamos el menu to one con join column con el nombre de ID ejemplar, la referencia a la columna de un ejemplar, luego un private con ejemplar, seguidamente un menu to one, el join column con un nombre de código estudiante, seguidamente con la referencia de código de estudiante,
y seguidamente tenemos un private estudiante-estudiante. Bueno, aquí tenemos seguidamente el constructor vacío. Ustedes ven ahí tenemos el constructor vacío. Tenemos el constructor con sus parámetros y sus respectivos getter y setter. Bueno, ahora nos vamos al if presta. Como verán, también tiene que implementar un serializable y tenerle la arroba cuando llega dentro de una clase. Luego tenemos los respectivos private con el local date de fecha préstamo y seguidamente tenemos cada uno de los parámetros con sus constructores. Luego tenemos el mismo método que utilizamos, a diferencia que ahora aquí agregamos el fecha préstamo para comparar con la fecha del préstamo, que dice retorno un verdadero, si no, retorno un falso, si no, retorno un falso. Seguidamente el hashcode con el dis.fecha.préstamo, hashcode, más el dis.ejemplar, más el dis código estudiante. Y por último tenemos el respectivo getter y setter. Una vez mostrada la de model, podríamos mostrar los repositorios, pero me gustaría primero mostrar los services y luego mostrar los repositorios. Como vemos, a continuación tenemos el service autor y aquí lo que utilizamos es una arroba service. Bueno, es importante también que tenemos el import cada uno de estos import. Tenemos el arroba service que nos indica que esto es un servicio. Esto es un servicio. Luego tenemos el auto widget. El auto widget, si no me equivoco, nos permite inyectar en nuestro programa. eh, y seguidamente tenemos cada uno de los repositorios que anteriormente ya habíamos creado. Y aquí para crear, hacemos el llamado al repositorio autor con el save autor, el public list autor con el obtener todos los autores. Y tenemos el repositorio autor final, que significa que nos mostrará todos los autores. Y por último, el de buscar autor, que lo utilizamos con un find by ID. Ahora, si yo les muestro el repositorio de autor, ustedes verán esto. Bueno, aquí la public interface del repositorio autor, que hereda del JPA repositorio autor. Y tenemos un autor con integer, que eso nos dice que el autor es entero. Y luego tenemos el public autor con el find by ID, que nos va a ayudar a buscar por medio del ID. Si nosotros nos vamos al repositorio autor, vamos a denotar que es muy similar. Es muy similar. Como ustedes ven, hereda del JPA repository, luego el ejemplar, que es un integer también, y también se encuentra con el find by ID. Si nosotros nos vamos al service de ejemplar, veremos a continuación que tiene la misma estructura, el arroba service que declara servicios, lo tenemos el auto widget que nos permite inyectar en nuestro programa, tenemos los repositorios ejemplar, luego tenemos el crear ejemplar, que es muy similar, a diferencia que aquí utiliza el dis.repositorio ejemplar y lo guarda en ejemplar. Luego tenemos en la lista, que nos va a mostrar todos los ejemplares, en este caso retornar al dis.repositorio ejemplar, fin all, que nos muestra todo, y por último tenemos el de buscar, que también con el find by ID. Si nosotros nos vamos al repositorio estudiante, bueno, también lo mismo tenemos el J, que era el JPA repositorio con estudiante, que es un integer, y tiene el mismo método para encontrar. Service estudiante, vemos cómo está denotado. De la misma manera con el repositorio estudiante, public voy a crear estudiante, con el save para guardar estudiante, con el find by ID que es buscar estudiante, y por último el find all, que es para mostrar todos los estudiantes. Y también el otro que es muy similar es el de libro. Los únicos que cambian, si no me equivoco, se escribe y presta porque tiene una configuración distinta debido a los ID. Sí, debido a los ID y al serializable. Bueno, tenemos aquí también la public interface repository que hereda del JPA repository, el libro integer, el public libro find by ID, que para encontrar seguidamente tenemos el service libro,
Les mostraré cómo está compuesto. El service libro, que aquí tenemos el AutoWire, el repositorio libro, el public void de crear libro, el de obtener todos los libros y seguidamente el de buscar libro. Bueno, una vez ya mostrado esto, les quiero mostrar cómo está estructurado de manera distinta el repositorio escribe. Como ven, aquí lo que tenemos, bueno, aquí podemos ver cada uno de sus imports. Y aquí tenemos que hereda del JPA repositorio. Tenemos el escribe, pero esta vez ya no será un integer, sino que será el ID de escribe. Seguidamente tenemos el public, escribe get one y describe escribe ID. Y seguidamente, si nosotros le mostramos el presta, es muy similar con el presta, ID presta, el presta get one y presta con presta ID. Si nosotros nos vamos a los service, verán que lo único que cambia en sí, escribe, y como ven aquí está el otro repositorio de escribe, muy similar los de crear, el único que cambia es el de buscar, porque ahora lo hace por medio del escribe ID que hemos declarado y nos ayuda a encontrarlo con el get one. Si nosotros vamos al service presta, tenemos la misma estructura, únicamente cambian los repositorios con presta, pero la misma estructura de crear presta con todo lo que hemos visto. También el de buscar es el que cambia, que tenemos aquí que es con el get one, pero el otro que es para obtener todo es con el fin. Bueno, una vez ya mostrado aquí los service, se me olvidaba recordar, ¿por qué los repositorios no se crean con clases, sino con interfaces? Bueno, eso es muy importante porque recordemos que hace una conexión con la base de datos. Entonces eso nos ayudará a comunicar entre las bases de datos y los respectivos. Bueno, a continuación les mostraré lo que es el controller. Una vez en el controlador, les mostraré lo que son sus respectivos imports, que son bastantes, claramente. Se los muestro para crear más o menos. Bueno, aquí declaramos un REST controller. Es necesario para lo que es el controlador. Tenemos la public class controlador, perdón. Luego tenemos el @AutoWheel, que anteriormente ya les he dicho, que este sirve porque nos permite inyectar en nuestro programa y vamos a inyectar cada uno de los services que creamos. Tenemos el service autor, el service estudiante, el service libro, el service ejemplar, el service escribe y el service preso. Bueno, y con una forma de comentarios puse cada uno de los records mapping que se crearon. Aquí tenemos el del autor, que es un record mapping con value de autor, crear autor, con método records method.get, que nos indica el tipo de método almacenado en la base de datos. Luego creamos un public autor con el crear autor con un records param, con el nombre del ID autor. Aquí vamos a declarar cada uno de los parámetros. Tenemos el nombre, tenemos la nacionalidad, tenemos la fecha de nacimiento, que aquí como al utilizar un date, nos guiamos con el @datetime format, con un ISO que va a ser igual al ISO de .date, el local date con la declaración de la fecha de nacimiento. Es muy importante que al momento de crear esta parte de aquí, más que nada lo de los paréntesis esté en orden. Como introducimos primero el ID del autor, luego va el nombre, luego la nacionalidad, luego la fecha de nacimiento, luego tenemos el dis.serviceAutor, punto crear autor, que se guardará, obviamente. Luego tenemos el @requestMapping, que este es para la lista del autor. Como verán, aquí tenemos el request method con la lista del autor, el return this.service obtener todos los autores. Bueno, luego tenemos el request mapping para buscar el autor. Y lo que vamos a hacer es buscar el autor a través del request para parámetro, que en este caso es el lead del autor.
y nos retornará el servicio autor con el link del autor. Bueno, ahora si nosotros nos vemos, creamos el del estudiante, que es muy similar, lo único que van a cambiar son sus respectivos parámetros. En este caso tenemos el Locus Mapping con el método .get, tenemos para el código del estudiante, tenemos el nombre, tenemos el teléfono. Es importante recordar el orden, como aquí tenemos código estudiante, luego será el nombre, el teléfono, luego retornará el estudiante. Luego tenemos la lista de estudiante, que nos ayudará con el service.estudiante. Luego nos muestra el Locus Mapping con buscar estudiante, que nos ayuda a buscar el estudiante, con el código del estudiante. Luego, seguidamente tenemos el de libro, que tenemos un Locus Mapping también para crear el libro, que aquí creamos libro, con crear libro, luego Locus parámetro, el código del libro, el título, los números de página y el editor. Es importante, recalco, el orden para introducirlo al momento de probarlo. Y seguidamente tenemos la lista del service libro para obtener todos. Lo tenemos el de buscar, que nos va a ayudar con el código del libro. Al introducir el código del libro nos va a decir si en la base de datos ya está almacenado. No tenemos el ejemplar. Bueno, este comentario es solamente para guiarme del constructor para seguir el orden. Y como vemos aquí, creamos también con el libro ejemplar que tiene el constructor la ubicación. Lo tenemos aquí el orden. Primero el ID del ejemplar, luego la ubicación, luego la lista del ejemplar. Seguidamente tenemos el de buscar ejemplar. Seguidamente tenemos el de presta, que ya son muy distintos, al igual que tenemos el de abajo, que es el de escribe. Bueno, explicaré más o menos aquí que es lo mismo, el Request Mapping, con cada uno de sus parámetros, el ejemplar, el código de estudiante. Aquí la fecha, como ya lo había explicado, en respectiva forma por su método en que se introdujeron. Luego aquí tenemos el ejemplar, que este nos va a ayudar a buscar el ejemplar, y también tenemos el estudiante, que nos va a ayudar a buscar el estudiante. Seguidamente tenemos el presta, que lo creamos con el orden. Seguidamente explico el orden, el dentro del área, el código del estudiante, la fecha de préstamo y la fecha de entrega. Luego nos retorna el TMP presta. Luego tenemos el request mapping para lista, para obtener todos los prestas. Luego tenemos el request mapping para buscar por medio del list de ejemplar el código de préstamo y la fecha del préstamo. Y claramente esto se puede modificar a gusto de cada uno. Y por último tenemos el de escribe, que también crear escribe con el link del autor, el código del libro. Tenemos los respectivos service, el TMP escribe con el orden del link del autor, el código del libro. Tenemos el request mapping con la lista, que nos va a ayudar a obtener toda la lista. Y tenemos por último el request mapping para encontrar, que este nos ayuda con el link del autor y el código del libro. Bueno, esto sería todo. Voy a pasar a compilar. Quería comentarles también que por aquí tengo un blog de notas con cada uno de los ejemplos que podemos realizar. Claramente solo tomaré algunos para evitar mucho tiempo en el video. Es importante, por ejemplo, si nosotros queremos crear el autor, entonces lo tenemos aquí. Voy a pasar a compartir pantalla de mi navegador para que miren qué es lo que sucede. Al momento de introducir, como verán aquí, tenemos el localhost con el autor, la creación del autor, el nombre, la nacionalidad y la fecha de nacimiento. Si nosotros le damos enter, esto es lo que nos va a imprimir.
Disculpen, creo que todavía no se había ejecutado el programa. Así que pasaremos a ver qué fue lo que pasó. Se sigue ejecutando. Este fue el problema. Le daré pausa al video para evitar ese tiempo. Continuando con el video, como verán aquí ya me dice que ya inició. Vale, que ya inició. Entonces pasaré a compartir la pantalla de mi navegador. Nosotros le damos enter de nuevo. Ahí ya nos tendría que decir el respectivo ID del autor, el nombre, su nacionalidad, fecha de nacimiento. Y bueno, como ven a continuación, el ID del autor es 17, el nombre es Luis, la nacionalidad es italiano, y la fecha de nacimiento 2020-0707. ¿Por qué está en este formato? Bueno, eso es debido a que declaramos el date-format con el, si no me equivoco, con el formato estadounidense, y así es como presentan la fecha. Pasaré a tomar otra. Y les muestro ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar el autor, el anterior, si no me equivoco, era con el número 17, nos tendría que imprimir los mismos datos que vimos anteriormente, como vemos Luis y estos otros. Voy a pasar a copiar otro, por ejemplo, podríamos crear un estudiante. De nuevo, y creamos el estudiante con el código del estudiante, el nombre, que se llamaría Ramiro, y el teléfono. Y a continuación, vemos aquí el código del estudiante, el nombre, el teléfono. Otra que también podríamos poner es crear un libro, o por qué no, vamos a crear un libro. Vamos a ponerlo aquí. Y vemos aquí que nos está creando el libro, por ejemplo, tenemos el código del libro 11, el título 1000 noches, el número de página 223, por ejemplo, editorial Santillana. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos crear un escribe, ¿por qué no? Estamos creando un escribe con el ID del autor y el código del libro. Por ejemplo, el ID del autor es un 22 y el código del libro también sería, por ejemplo, podríamos también crear un préstamo. Es un poquito extenso porque tiene la fecha de préstamo, la fecha de entrega, tiene el código del estudiante. Si nosotros lo imprimimos, nos estaría imprimiendo a continuación. Bueno, tenemos el ID del ejemplar, el 20, el código del estudiante con 21, la fecha de préstamo y la fecha de entrega. Como ven, es bastante útil. Es importante recalcar que cada una de estas es muy importante. Importante recalcar que podríamos probarlo aquí en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí ya tengo dos ejemplos que había hecho anteriormente y el que acabamos de realizar. El anterior era Sebastián, de nacionalidad español, con la fecha de nacimiento. Y ahora probamos con un ID de autor, un Luis, un italiano, y con la fecha de nacimiento, por ejemplo. Claramente los años ahorita que me estoy fijando no concuerdan, deberían de ser anteriores a 2020, porque supuestamente ya están grandes, porque ya son autores y todo eso. Bueno, pero les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado. Me despido y que tengan una feliz tarde, noche, día.